habla de frente, ¿no? Entonces vamos a seguir chequeando la conquista y la posesión de Canaán. Algo que a mí me gustaría enseñarles siempre a ustedes es que cuando ustedes estén estudiando, sea teología, sea lo que sea la Biblia, sea sus estudios universitarios o estudios secundarios, es que cuando ustedes busquen una información de algo, nunca se guíen o nunca se conformen con la primera fuente bibliográfica que encuentren. Jamás. Siempre tienen que buscar de autores, de muchos autores, de científicos, de tal vez, ¿cómo se dice esto? Las cuestiones de los periódicos, de algún informe, pero nunca se queden, bueno, esto lo leí en tal libro, fin, esa es la verdad. No, siempre vean diferentes puntos de vista. Entonces, el día de hoy vamos a, por ahí, chequear los mismos temas que vimos la clase pasada, pero con estos dos autores distintos. El libro que yo normalmente uso para enseñar panorama bíblico, porque para mí no es, puedo decir que es completo, aunque no quisiera usar tampoco esa palabra porque siempre aprendes de todo en otros libros, con otros autores, pero yo siento que el libro que uso normalmente es como hablo completo en la parte que es clara, o sea, es entendible. Hay ciertos autores o ciertos libros que tú dices, es que no le entiendo, o es mucha información, entonces es que hay algo que como que no me cuadra todavía. Cambio Panorama del Antiguo Testamento tiene la unificación de todos los autores teológicos habidos y por haber en el mundo que hicieron un libro para esto. De paso es práctico porque ven preguntas ahí a un ladito, un artillito por ahí, entonces del mismo tema les hacen preguntas, como bien resumido, bien sintetizado más bien. Entonces por eso me gusta este libro. Pero aquí tenemos dos autores nuevos, uno es Paul Benware y el otro es Clyde T. Francisco. Entonces esos dos también nos dan otro, pongámoslo así, panorama de lo que estamos viendo justamente acerca de Josué. Entonces vemos que están aquí en mi lado izquierdo, por lo menos así de mi punto de vista, es el Polcito y el otro es el Clyde. Entonces vamos a chequear lo que nos dicen ellos acerca de la paternidad y la fecha de creación de este libro. Paul nos dice casi igual que, que lo que habíamos estudiado anteriormente, acerca de cómo la traducción judía describe a este libro, o más bien adscribe más bien, que Josué es el creador, es aquel quien escribió este libro. O sea, también le da la paternidad a Josué de su propio libro. Entonces, entre tantos eruditos conservadores, hay tantas opiniones distintas de quién fue quien escribió este libro, pero la traducción judía le da el beneficio o le favorece o le atribuye más bien este libro a Josué. Entonces es evidente que Josué escribió algunas de las cosas que se encuentran en la Biblia, es obvio, porque él pasó ese tiempo. Obvio que él fue también el testigo ocular de los acontecimientos, él lo vio, él lo palpó. Hay ciertos, digamos, detalles que podemos ver en el libro de Josué muy bien detallados porque él vivió ese tiempo. Es como que a mí me ven a decir cosas, digamos, yo hago un libro de mi hermano y me ven a tal vez decir, no, es que eso es mentira, como que no, si yo, o sea, yo crecí con él, o sea, yo sé esa verdad. Lo mismo pasa con Josué. Él al haber sido testigo ocular, él pudo bien tranquilamente escribir este libro. También porque él vivió en la época de estos acontecimientos. Como tenemos también aquí a Rahab, mencionada en Josué 6, como también es prueba de que ella también vivió justamente en esa época, pero no dijo, bueno, vamos a escribir el libro de Josué. No. O sea, ella no dijo como tipo los evangelios, que Marcos no fue apóstol y dijo, bueno, vamos a escribir sobre Jesús. No le pasó lo mismo a ella, sino que Josué mismo viene y hace. Entonces, hay algunos versículos en Josué que nos atribuye que este hombre escribió su propio libro, que ya lo vimos anteriormente. Claramente hay escritos o hay versículos que tú dices no los pude haber escrito en el caso de su muerte, porque el obvio estaba muerto, ¿cómo iba a escribir acerca de su muerte misma? Entonces no le vamos a atribuir a él, pero en su mayoría le afine Paul Wayne la paternidad de Josué a él mismo. Este mismo autor asigna
que la fecha aproximadamente o alrededor de su escritura es en el año 1390 a.C. Es un poco similar a lo que nos decían los otros autores. Del otro lado, mi otro amigo, ay, yo topo la computadora como que se fuera el teléfono y se fuera táctil. Terrible, estaba así, no se movía. Dije, ¿por qué no se mueve? Entonces, el otro amigo nos muestra, en cambio, que Josué nació durante la cautividad egipcia. O sea, él creció cuando eran esclavos. Josué nació y creció durante la esclavitud. Entonces, después de haber salido durante el éxodo, se convirtió en el jefe de las tropas hebreas que conducía a Moisés. O sea, chévere eso de decir, bueno, yo crecí, estuve tal vez al lado y vi lo admirable que fue Moisés y de repente estar a cargo de esto es algo muy importante. Entonces, después de Moisés, él fue quien dirigió al pueblo en la conquista de Canaán y la distribución del territorio en las tribus. O sea, Josué fue encargado de distribuir, más bien de conquistar la tierra y de distribuir a las tribus de acuerdo a su territorio. El nombre de Josué es equivalente al nombre de Jesús, o sea, son similares. Significa Yahvé Salvador o salvación de Yahvé. Entonces es como que por ahí se acercan estos nombres. Josué, Jesús, están cercanos ahí. Vamos a ver qué nos dicen también estos queridos autores. El propósito de nuestro libro. ¿Cuál es el propósito? El libro de Josué, que creo que lo tenía por aquí, no lo tenía. El libro de Josué, ¿cuál fue su propósito? Y ahí lo tenemos en las diapositivas. Su propósito fue mostrar, o sea, enseñarnos más bien, o que quede registrado cómo fue la conquista de la tierra de Canaán por parte de Israel. Cómo ellos iban a conquistar una tierra que ya le habían prometido a alguien años atrás. Asimismo, era mostrar cómo Dios iba a cumplir su palabra al ser más bien lo que él le había dicho a Abraham años atrás. Y haré de ti una gran nación. ¿Cómo le iba a hacer? Con sus descendientes. ¿Cómo podía ser Israel una gran nación si apenas era una tierra pequeña que nadie conocía, conquistando a los demás, conquistando a gente extranjera? También tiene propósito este libro mostrarnos cómo la destrucción, porque cuando tú escuchas conquista, tú dices como parte heroína, ¿no? Ah, chévere, yo voy a conquistar. Pero a quienes conquistan no les toca algo bueno, porque van a ser esclavos, van a ser destruidos, sus tierras van a ser destruidas. Entonces el libro de Josué también nos muestra que la destrucción fue un acto de juicio sobre las naciones por su pecado. Estos autores nos muestran cómo los hebreos fueron considerados en este tiempo como los verdugos de Dios. O sea, como que Dios dijo, bueno, vamos a matar gente, Israel es el elegido. Bueno, mentira, no lo muestra así, porque Dios no es malo. Pero fue diciendo, a causa de su pecado, alguien los va a conquistar. Que muchas veces pasó lo contrario, a Israel conquistaban, pero era la misma razón, a causa del pecado. Entonces, esta gente era considerada como, es feísimo, considerado verdugo de Dios. Está heavy ese punto. Datos importantes acerca de Josué. Tenemos palabras claves, que hay victoria. En el capítulo 6 por ahí es el comienzo de la conquista. Entre los versículos tenemos ahí el 1, el 21, 24. Eso es en cuanto a los versículos que podemos encontrar en cuanto a la palabra victoria. Una de las palabras que siempre va a leer usted en el libro es esto, de que hay victoria, porque son los años que nos muestran cómo Israel venció, cómo Israel tomó tierras, cómo Israel estuvo sobre otras naciones. Esta vez ya no era el tiempo de llorar de Israel, de ser esclavos, no, ya era el tiempo de ser conquistador. Tenemos a los personajes claves como Josué y Caleb, que son los más mencionados, y la geografía de este libro nos va a mostrar siempre los campos de Moab, Gilgal y Canaán. Esas son las geografías que siempre Josué nos va a mostrar. Carácter. Para ustedes, ¿qué significa carácter? Sin antes ver la diapositiva. Bueno, no decir que era el conjunto de rasgos, cualidad. ¿Qué es carácter para ustedes, chicas? Cuando escuchan carácter, ¿a qué se les viene a la cabeza? Nelly, Joanita, Jenny, a ver si tengo alguien más por aquí, y Marianita.
Yo podría Cambiamos. decir que como el carácter forma parte de su personalidad, lo que es esa persona. Entonces yo diría que viene de la mano de su personalidad. Muy bien. ¿Alguien más? Nuestro carácter también se define como nuestra manera de que vamos a reaccionar a algo. También. Muy bien. ¿Alguien más? Tranquilas, no se peleen. Yo sé que quieren hablar todas a la vez. ¿No están con esos dos conceptos? Sí. Carácter es personalidad. Igual aquí tenemos un significado un poquito más científico, ¿no? Conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad y por los que se distinguen de las demás. Es lo que resumieron Jennifer y Nelly en sus propias palabras, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el carácter de Dios en Josué? O sea, vamos a ver los rasgos, las cualidades que indican la naturaleza propia de Dios en este libro. Vemos que Dios es santo, vemos que Dios es celoso, vemos que Dios cumple sus promesas y vemos que Dios se aira. Entonces, vayan, los anotan o bueno, lo revisan después en el Google Classroom, cómo estos versículos nos muestran el carácter de Dios en este libro. ¿Cómo es Dios? Cuando ustedes muchas veces se preguntan, es que yo no lo conozco muy bien, yo no sé quién es Él. Lean Josué. No, mentira, lean toda la Biblia. Pero era como que ahorita porque estamos viendo Josué. Pero cuando ustedes no saben a veces qué leer o solo quieren leer el Nuevo Testamento, porque a veces nos pasa, a mí también una vez me enseñaron que si yo quería como que conocer un poquito más de Dios, de Jesús, tenía que leer el Nuevo Testamento. Ustedes pueden leer toda la Biblia y en toda la Biblia Dios les va a mostrar quién es Él. Es más, yo creo un poquito más en que en el Antiguo Testamento ustedes van a conocer realmente a Dios como Padre. No digo que, el Nuevo Testamento no, pero el Nuevo Testamento más nos muestra a Jesús, que siempre es un tema que nosotros estamos muy familiarizados, porque a Jesús y al Espíritu Santo es el tema que siempre abunda en la iglesia. Es un tema que siempre nos enfrascan, nos enseñan de que Jesús es tu amigo, es tu salvador, pero es muy poco, sí, es muy poco, no quiero referirme a las personas que sean culpables, ¿no? Pero es muy poco que en nuestro ambiente se nos encalque un poquito más acerca de Dios, o sea, de cómo es Él. Siempre lo vemos, por lo menos yo lo sentí así, ya no voy a acusar a nadie, sino que lo voy a mostrar de forma personal. Yo siempre sentí un poquito de lejanía con Dios. Era como que sí, Jesús mi amigo, mi todo, el que me acompaña, y el Espíritu Santo también, pero Dios era como que no, Él es una cosa más seria, como que un poquito más, es el jefe más bravo, ¿ya? Así yo lo veía antes, como que era un poco más lejano de mí. Y con la cuestión de que Jesús es el mediador, nos siguen poniendo en una posición de que hay barreras todavía. Entonces, está bien, es verdad, el aceptar a Jesús como nuestro Salvador es lo que nos va a llevar al cielo a ver a Dios. Pero nosotros podemos también tener una relación cercana con nuestro Padre. Igual sabiendo que los tres son la misma persona. Entonces, nunca nos dejemos llevar por esas diferencias, de que, bueno, es que son tres pasos o son tres personas a las que yo tengo que llegar. No, son la misma persona, pero la Biblia nos las muestra digamos, de maneras distintas. Es como muy difícil explicar esto, ¿verdad? Es como me da un poquito más a la comprensión espiritual. Pero espero poder ayudarlas en este navegar de conocimiento acerca de cómo Dios se muestra en el Antiguo Testamento. Entonces ese es el carácter, perdón, de Dios en este libro. Vamos a ver cómo Dios exige la santidad, o más bien cómo Dios es un Dios santo, cómo Dios es un Dios celoso. Y eso yo asumo que es cuando ya el pueblo de Israel quería andar hecho el loco por ahí adorando a otros dioses. Cómo Dios cumple sus promesas con sus hijos y cómo Dios se enoja, que Josué nos muestra bastante cómo Dios se enoja. Bueno, no es que me encanta, van a pensar que soy sangrienta, pero a mí me sorprende bastante. No me acuerdo si es en Josué eso o pasó con Moisés, no creo que fue con Josué. Cuando Caleb comienza a hablar, creo que es Caleb, no es Caleb, Caleb es el bueno. ¿Cuál es este malo? Ay, se me olvidé que empiezan con C. Pero había un hombre, Coré, era Coré, creo que era Coré el que habló mal y vino a la tierra y murió toda la familia de esta gente. No, le digo, no recuerdo, para que vean que yo también me switcheo de personas.
Pero yo digo, ¿cómo Dios castigaba antes a la gente? Simplemente por hablar algo mal o no creer, plin, abre la tierra y que se los trague. Loco, ahorita es un poquito más compasivo, ¿no? Pero antes era como que medio sangriento. ¿Cuál es el trasfondo de Josué según estos autores, según Paul y según Clyde? La primera tarea que tenía Josué en cumplir era la destrucción del poder cananeo en la tierra. Ellos venían de una esclavitud, y una esclavitud egipcia, y en las tierras, porque ellos estaban encerrados en Egipto, o sea, ellos, imagínense que ellos estaban ahí en una comunidad nomás egipcia y no podían salir a ningún lado más. Entonces, en su esclavitud, los cananeos tomaron como posesión la tierra, que era de Dios, que era Israel. Entonces, háganse en la cabeza la idea de que Israel no era contada como nación porque estaban esclavos. Entonces ellos tenían que ir y tomar su tierra. Es muy duro esto también conocerlo, porque ustedes dicen, están en su propia nación, pero no tienen poder de nada, porque fueron esclavos de los egipcios. Entonces al salir, ellos tenían que volver a tomar lo que era suyo, que ya para este tiempo era Canaán. O sea, ya no era como que, ay, guau, es Israel. No, es Canaán ahora, tomado por gente extranjera. Entonces la primera tarea que se le fue asignada a Josué era destruir el poder de esta gente de su propia tierra. Entonces los blancos de Josué eran ciudades fuertes, fortificadas, e ir obvio con los reyes principales de ahí. Entonces era muy importante saber esas cosas. ¿Qué más podemos ver en cuanto al trasfondo de Josué? Que Josué tenía que, como responsabilidad, ¿no? Tenía que él siempre elegir, como dice ahí, tenía que tomar las ciudades más fuertes y todos, porque imagínense ir a cada uno de los reyes o ir a cada tierra, ¿no? Él tenía que hacer un plan y decir, bueno, ¿cuáles son las ciudades más fuertes? ¿Cuáles son las ciudades eh, eh, que tienen más poder? Porque si no, ponte a destruir a cada cananeo individualmente, o sea, el tipo no terminaba nunca de destruir esa tierra, o sea, era, ay, un cananeo, vamos, dos cananeos, tres cananeos, no, el tipo tenía que tener un plan bien útil, entonces que ir a los más poderosos. Entonces siempre iba tratando de hacer planes e ir con los que más les convenía. Josué en su gobierno, o más bien en su liderazgo, donde si le decimos gobierno van a pensar que es un rey por ahí, ¿no? En su liderazgo, destruyó un total de 31 reyes en todo lo que él pudo haber hecho. 31 reyes. Y eso lo pueden ver en Josué 12:24. La segunda tarea de nuestro queridísimo Josué era distribuir la tierra entre las tribus de Israel. Porque no se olviden que ellos tenían 12 tribus. Entonces, y cada tribu tenía su gente. Oye, este pueblo era bien grande. Tras que se veía gente, tenían más gente. Entonces, ellos una vez que conquistan la tierra, él tenía que darle la tierra de poseer a cada tribu. Era como ahorita cuando tienes 10 hijos, tienes que darle a cada uno una herencia, ¿ya? Más o menos. Es decir, uno tiene que andarles enseñando con el lenguaje actual para que entiendan. Entonces, así mismo, Josué tenía 12 hijos, tiene que darle a cada uno su tierra para poder vivir. Oye, uno a ver, bueno, por lo menos yo en mi mente me digo, esto es algo chiquito, pero no. Si lo ponemos a algo naturalmente en posesión de tierras, era algo inmenso. Imagínense gobernar y decir, bueno, tú vas a tener esta tierra, tú vas a tener la otra. Era una tarea muy grande. Yo a veces siendo jefe me estreso. Imagínense en esto. Entonces, el bosquejo de Josué, ¿cómo está dividido? Lo tenemos en que es la versión del material que yo les muestro siempre, los divide en tres temas: entrada a Canaán, conquista de Canaán y división de Canaán. O sea, los divide en tres tamos. Tiene el primer tamo cuando José llega a ser líder, cuando los envía a los espías a Jericó, cuando tienen la travesía por el Jordán, cuando construyen un monumento, luego lo toma como la conquista de Canaán. Entonces, preparación para las batallas, las dividen en tres lugares: las batallas del centro, del sur y del norte, y les resumen las victorias. Tenemos en batallas del centro a Jericó y a Ai. Ese es el famoso Jericó, cuando le dan las vueltas y las vencen. Esas fueron batallas del centro. Las batallas en el sur están los amorreos y sus aliados. Y en las batallas del norte están los cananeos y sus aliados.
Después la división de Canaán es cuando viene y tiene que dividir la tierra para las tribus, hace un plan, luego viene y toma el lugar para la división, o sea, para cada tribu, o sea, ya elige, dice, bueno, ya tenemos los lugares para cada tribu, vienen las ciudades para los levitas y un refugio, y luego nos cuenta Josué la despedida y su muerte. Ya, el tiempo tenía que acabar para él. Como habíamos visto la anterior vez, el libro de Josué cubre también alrededor de 30 años de la historia, pero el énfasis que nos hace este libro es entre los 5 o 7 años de su liderazgo. O sea, más nos muestra, fueron 30 años, pero del capítulo 1 hasta el último, no es que nos está contando 30 años, más se enfoca entre 5 a 6 años de su liderazgo, que es todo lo que hizo. Por eso este bosquejo lo divide en 3 puntos, porque esto es lo más importante que Josué hizo y lo más importante que Dios quería que nosotros sepamos. ¿Sí? Hasta hay dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, quejas. No, quejas al número de Priscila, por favor. A mí no. Listo, podemos seguir. Mientras que este siervo del Altísimo, el Polcito, lo divide de esta forma. Del lado, vamos a, aquí, esta es la de Paul, vamos a poner Paul. Lo divide así, este es más preciso y conciso. Este como que le dio pereza escribir un bosquejo. Comienza con la posesión de la tierra y la distribución de la tierra. Paul Benware lo divide con 2 puntos nomás. Para él esto es suficiente. La entrada a Canaán, la conquista. Luego vienen las herencias de las tribus, que es lo mismo que es distribución, y con los últimos mensajes de Josué. Para Paul Benware no hay nada más. Eso es Josué. Josué los 24 capítulos. Mientras que nuestro querido Clive Francisco, que es el de aquí, también lo divide en 2 puntos, pero tienen temas y subtemas. Para él también vuelve a mencionar la conquista de Canaán, pero él lo divide en preparación para invadir la parte oeste de este pueblo. El milagroso paso del Jordán. La conquista en 3 campañas. Él, igual que el otro, menciona el centro, el sur y el norte de Canaán. Y lo termina con la división de Canaán entre las tribus de Israel. Lo concluye con 2 discursos finales de Josué. Se lo explica un poquito más. Como dice, bueno, vamos a aprender de esta forma. Si ven las formas de 3 autores distintos, porque esta es la primera, ahí se me fue. Esta es la primera, la segunda y la tercera, como 3 diferentes puntos de vista nos enseña todo el libro de Josué. Así está dividido este libro. La posesión, la conquista, las peleas, los mensajes, la distribución de cada tierra, cada tribu y los mensajes finales de nuestro querido Josué. Nada más usted va a encontrar este libro. Si alguien viene y me le inventa algo más, es un hereje. No, mentira. Pero así está este libro distribuido. Hasta hay preguntas, sugerencias, comentarios. ¿No? Hoy vamos a ver los primeros 4 capítulos de este libro. Yo siempre trato de... pues se me cae. Trato de hacer un resumen, porque imagínense estudiar los 24 capítulos de Josué. No terminamos ni el día y no terminamos ni el tiempo estipulado de estas clases, ni los meses. Yo creo que no terminamos ni en junio ni en julio estudiar cada capítulo que nos da este enriquecedor libro. Entonces vamos por ahora a estudiar los 4 primeros y es resumido, por eso les digo, eso siempre les animo a que los vayan leyendo en casa, que ustedes vayan para decir, ay, verdad, por eso yo leí Josué 1 y hablaba sobre los preparativos de la conquista y todo eso, para que ustedes tengan un conocimiento, porque no vamos a poder alcanzar a leer cada capítulo nosotras aquí. Entonces, vamos con los 4 primeros. Viene Josué 1, preparativos para la conquista. Eso es todo lo que nos va a mostrar el libro, perdón, el capítulo 1 de Josué. Josué 1 tiene 18 versículos. Josué 2 nos va a mostrar cuando Josué envía espías a Jericó, que nos da un tamo de 24 versículos. Josué 3 es el paso del Jordán. Josué 4, las 12 piedras tomadas del Jordán, que así mismo son 24 versículos. Entonces, con el versículo número 1 tenemos... Eso, pero denme un segundo que se me fue algo.
Hace un calor terrible, me estaba ya ahogando aquí. Sí se me ve, ¿verdad? No se me, no. Y sí, tuve que prender el aire. Ya me estaba asfixiando. Peor que estoy hablando y hablando, me quedo más sin aire. Pausa comercial que voy a tomar agua. Preguntas, dudas, sugerencias. Ay, esto está grabado. Yo debo dejar de grabar clases. Todos me van a ver aquí. No se puede con esta chica. Listo, tenemos el primer capítulo de Josué, que es cuando entran a nuestra querida tierra. Los primeros 4 capítulos de Josué hablan de la entrada de los israelitas a la tierra de Canaán, que es ya conocido ahora como Palestina. En el capítulo 1, Dios le prometió a Josué que él tendría éxito, pero esta promesa venía con una condición. José tenía que obedecer las instrucciones en la ley que Dios dio mediante Moisés. Entonces era como que, bueno, tú tienes que hacer caso y listo, vamos a hacer esto. Entonces Josué comenzó y dijo, bueno, vamos a hacer, estando sujeto a Dios, vamos a poder dirigir a la nación. Entonces dijo, listo, vamos, yo me someto a todo y podemos lograr la dirección de esta. La verdad es que dirigir a Israel era como medio complicadito, ¿no? Porque era como que medio arrebatado ese Israel. Entonces, vamos para allá, dice, nos sujetamos a Cristo y ya. El versículo 2 de este mismo capítulo nos muestra que era tiempo para que Israel entrara a la tierra prometida. Era una tierra que ellos tenían que tomar. Entonces los cananeos habían escuchado muchas historias sobre el gran poder de Dios y sabían que Dios había ayudado a los israelitas en muchas batallas. O sea, antes de ser cautivos, se escuchaba que Israel era un pueblo que estaba con Dios y les daba la victoria. Entonces el pueblo de Jericó tuvo miedo de ese Dios y de su pueblo. Pero aún así, Josué envió a 2 espías a Jericó para el lado occidental del río Jordán. Entonces, después que ya supieron por ahí que habían mandado a estos espías, ahí fue donde hubo la aparición de Rahab, y ella fue la que ayudó a esconder a esta gente, bueno, a estos 2 más bien, en su casa hasta que estuvieran seguros. La fe de esta mujer hizo que llegara a ser pariente de Jesús, que lo pueden ver en Mateo 1:5. Este acto de fe hizo que una mujer extranjera sea parte del árbol genealógico de Cristo. O sea, increíblemente, esta mujer, cuando usted ve en el árbol genealógico, está Rahab. Y ni siquiera era judía, que era lo más chistoso. O sea, para que vean que el árbol de Jesús tenía a un extranjero ahí metido. Muy impresionante. Y solamente el haber ayudado a 2 espías judíos a entrar a su casa, porque los otros se los veían por ahí, los mataba por ahí. Entonces, nos muestra cómo Dios se complace en mostrar, como dice ahí, misericordia a todos los que se arrepienten y tienen fe en Él. Entonces, increíblemente, un acto hizo, hoy chévere, ¿no? Yo listo, entro en el árbol genealógico de Jesús. Tenemos Hebreos 11:31, por la fe Rahab la ramera, ay, pero era bien cruel este hebreo, este autor bien cruel, le dice Rahab la ramera. No pereció, perdón, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Incluso alguien del Antiguo Testamento es mencionada nuevamente. O sea, un acto de fe hizo que esta mujer sea recordada por toda la eternidad y por muchos años, porque siendo siglo XXI, aún la mencionamos. ¿Sí? ¿Está ahí alguna duda? Yo estoy bien con el tiempo. Listo, tenemos ahora lo último. Con un milagro, Dios condujo a los israelitas a través del río Jordán. Esto debería haber convencido a cada persona en Israel que Dios cuidaría de ellos. Para recordar este milagro en el Jordán, construyeron un monumento en Gilgal, o sea, que lo inglés, español, hebreo, Gilgal lo dejamos. Cada tribu llevó una piedra grande al río Jordán, lo vemos en Josué 4. Y con estas piedras Josué hizo el monumento que sería como recordatorio que Dios detuvo las aguas del Jordán. Quizás el monumento era como un altar o un pilar. O sea, ellos cogieron piedritas y todo eso. Hay algo detrás, de estas piedras que tenían significados, por qué Josué eligió o decidió más bien elegir este tipo de piedras para poder hacer el altar a Dios y decir, bueno, tal como abrió el Mar Rojo,
vino y él hizo el milagro, hizo que se detuvo en las aguas del Jordán y esta gente pudiera andar. También era contado como un milagro. No solamente lo hizo Moisés, también lo hizo Josué. Pero eso es lo que yo quiero que el día, bueno, no el día de hoy, lo tengan como tarea, muchachas. Ustedes van a buscar, bueno, la verdad es que tienen muchas tareas. Eso me pasa por no darles tareas desde antes. Tienen tareas acumuladas. Entonces, el día de hoy van a hacer una investigación de estos 4 lindos capítulos. Josué 1, 2, 3 y 4. Así como yo les mostré un resumen de cada capítulo, porque no podemos tal vez leerlos todos, ustedes van a buscarlo. ¿Cómo lo van a buscar en Google? Lo van a buscar como comentario bíblico. Ya les voy a compartir cómo lo tienen que hacer. A ver, ¿dónde está Google? Google, esto no, este es WhatsApp. Ah, no, esto es WhatsApp, también no WhatsApp, ¿no? Yo pensé que lo había abierto en internet. Ah, ¿cómo dejas compartir? Voy a ver mis oscuros y deseosos mensajes, no mentira, ya encontré. Compartir pantalla. Ay, pero cosas viejitas que no saben andar en la compu. Terrible. Ahí. Ustedes van a ir a Google. Fuera excelente que la verdad ustedes se compraran porque sí existen libros, comentarios bíblicos. Los comentarios bíblicos les ayudan a ustedes. No, ahí está. Gloriosos comentarios bíblicos. Los comentarios bíblicos es una ayuda muy grande para el que estudia la Biblia. ¿Por qué? Porque son varios estudiosos que buscan el significado más cercano de cada libro de la Biblia del texto original. O sea, la intención que quiso tener Dios con los autores que lo escribieron, estos comentarios lo muestran. Uno cuando a veces hace mensajes o hace prédicas, uno dice, bueno, Dios me está enseñando a través de este capítulo, ¿verdad? Me enseñó, digamos, me enseñó de la sanidad, el perdón, está bien, pero es muy bueno cuando alguien hace un mensaje, una prédica, una enseñanza, lo que quiso Dios decir con es justamente ese libro en la Biblia. Entonces, un comentario bíblico siempre te lleva a lo más cercano de codificar el significado que Dios quiso tener a través de ese libro. Entonces, ustedes van a buscar en un comentario bíblico de Josué. Son 4 capítulos, tienen que investigar del 1, del 2, del 3 y del 4. Entonces, Josué 1, y ahí van. Buscan. Yo les recomiendo esta, Biblia Todo, creo que era, sí, Biblia Todo. Biblia Todo, ¿por qué? Porque en Biblia Todo hay muchos comentarios, muchos comentarios. Por ejemplo, aquí les da el comentario de la Biblia del Diario Vivir. Entonces, si ven que aquí está el versículo, Moisés, siervo del Señor, tenía como ayudante a Josué. Entonces, acá está la explicación. Al comenzar el libro de Josué, los israelitas se encuentran acá, o sea, es un resumen de lo que quiso decirle el autor con todos esos versículos. ¿Sí ven? Entonces, ustedes me van a explicar a sí mismo con puntos importantes cada capítulo. Entonces, le voy a asignar a Jennifer el capítulo 1, a Nelly el capítulo, ahí estamos 4 justo, a Nelly el capítulo 2, a Joanita el capítulo 3 y a Mariana el capítulo 4. Me van diciendo con qué comentaristas se fueron, como yo les enseñé el comentario de Paul Benwer y el de Francisco, que nos enseñaron estos versículos, esos capítulos, los 4 que mostré. Entonces ustedes me dicen, yo investigué de este comentario bíblico, de este comentarista, el más famoso que siempre van a escuchar por ahí es Matthew Henry. Ese es el comentarista más bueno que hay y es más conocido, porque lo encuentran en internet. Pero ahí hay muchos comentaristas, demasiado. Es más, por aquí déjenme también mostrarles. Bueno, es que este muestra, aparte de Biblia para todo, creo que se llamaba Biblia paralela. Déjenme ver si la encuentro, paralela, creo que sí era Biblia paralela. En Biblia paralela también encuentran ahí es donde está más el comentarista este. Si ven comentario bíblico, ponen comentario, y siempre es el de comentario de Henry. Si ven Matthew Henry, sea el más famoso.
Entonces ahí muestra Génesis 1 y dice, el primer versículo de la Biblia nos da cuenta del satisfactorio y útil del origen de la tierra y los cielos, la fe de los cristianos humildes, bla, 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 y ya. Se inspiró ese comentario. Entonces, eso van a hacer, esa es la primera tarea, chiquitas. Eso no la tienen que subir a ningún lado porque eso lo vamos a explicar aquí, o sea, ustedes me lo van a contar, así como yo les cuento todo lo que pasa. Yo creo que tenía una pluma por aquí. Bueno, está ahí preguntas, sugerencias, comentarios, ¿no? ¿Está claro? La segunda, que está muy sencillita, yo creo que se las subí, no, todavía no se las he subido, por aquí está. Que yo tenía que haberse mandado la clase pasada y la verdad es que se me olvidó. O sea, yo dije, no tienen tareas. Entonces, esto, son preguntitas nomás, son como talleres. Si ven, un Word, preguntas, como una lección ahí. Ustedes las llenan o las responden y las suben a Classroom. Las responden, las guardan y las suben a Classroom. Eso va a estar subido en en Google Classroom. Por ahí va a estar otro taller también, porque son 2 y esos se los tienen que subir a Classroom. ¿Sí? Bueno, porque son 2, les voy a dar una semana. O sea, les voy a dar desde hoy hasta el otro lunes, porque estaba como muy cruel diciendo hasta el viernes. Ni hasta el viernes, porque también es como una semana. Iba a decir hasta el miércoles. Pero dije, no, estoy mandándoles 2 talleres y más los comentarios. Dije, no voy a ser tan cruel. Dije, voy a ser buena gente. Voy con ustedes, por favor. Que Lesana me está escuchando por ahí, que ella también le mandé tarea. Y se las dejé, sí, se las puse hasta el viernes. Por eso les pregunté qué estábamos el miércoles, pues estaba buscando la fecha. Mira, miércoles 1 de junio. Uy, junio. Si ven, yo les doy regalo del Día del Niño. Ese era mi regalo. Jennifer, tú me estabas preguntando por un regalo. Este es mi regalo. Por el Día del Niño. Felicidades, chicas. Feliz Día del Niño. Bueno, pero eso la tarea es muy sencilla, porque esto es muy sencillo, de verdad que es muy sencillo. Dije, voy a mantener con primer año como lo hice con el primer año anterior. Yo les dejo el material que mismo yo comparto aquí, sino que en diapositivas, las mismas preguntas que están en martillito son las mismas que escribo, pero igual por eso les separo en documentos, para que vean cómo me toma el tiempo de escribírselas en Word. Y solo tienen que leer el texto y responder lo que está en el texto. O sea, la información la encuentran en el texto subido. Entonces digo, no es tan complicado. Y el otro año, si Dios nos permite estudiar igual juntas, porque yo no sabía que iba a seguir segundo año con Peniel, pero si Dios nos da la oportunidad, ya no van a tener el material subido. Lo que escuchen aquí van a tener que hacer. Están más grandes. Están más grandes, sorry. Ay, porque yo ya terminé de dar clases, pueden cortar la grabación.